La mañana del 15 de septiembre amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. María Fernández se miró al espejo de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, ajustando nerviosamente el vestido azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano en el mercado de La Lagunilla. Hoy era la boda de su prima Valentina en el exclusivo Jardín Hacienda Real de Coyoacán, y María sabía que sería un campo de batalla silencioso. Llevaba 3 años casada con Francisco Mendoza, un hecho que su familia materna nunca había aceptado. Francisco había crecido en Nezahualcóyotl, trabajando desde los 14 años en puestos de comida, limpiando parabrisas en los semáforos de periférico, soñando con algo más grande. María lo conoció cuando él acababa de fundar su empresa de tecnología, todavía operando desde un cuarto rentado en la colonia Guerrero. Se enamoró de su determinación, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos, de cómo nunca perdió la humildad a pesar de las noches sin dormir. ¿Estás segura de ir sola?, preguntó Francisco esa mañana mientras tomaban café en la pequeña cocina. Llevaba puesta una camisa simple, pero María notó las ojeras bajo sus ojos. Había pasado otra noche trabajando en la presentación para inversionistas japoneses. Su empresa, Mendoza Tech, estaba a punto de cerrar un contrato millonario, pero nadie en la familia de María lo sabía. Ella había mantenido ese secreto, respetando el deseo de Francisco de mantenerse alejado de personas que solo lo habían despreciado. «Estarás ocupado con la junta. No te preocupes, puedo manejar a mi familia», respondió María, aunque su voz tembló ligeramente. La verdad era que temía enfrentarse sola a su tía Guadalupe y sus primas, especialmente a Valentina y su hermana Sofía, quienes nunca perdían oportunidad de recordarle que había desperdiciado su vida con un hombre sin futuro. Francisco la tomó de la mano. «Si me necesitas, cancelo todo y voy. No me importa esa junta». «No», María fue firme. «Esa junta es importante. Es tu futuro, nuestro futuro». El jardín Hacienda Real resplandecía bajo el sol del mediodía cuando María llegó en un Uber. Los jardines estaban decorados con arreglos florales blancos y dorados, y los invitados ya se congregaban en pequeños grupos, luciendo vestidos de diseñador y trajes italianos. María sintió todas las miradas sobre ella mientras caminaba hacia la entrada. Su vestido, aunque limpio y planchado, era evidentemente modesto comparado con la ostentación que la rodeaba. «Mira quién decidió aparecer». La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. Apareció junto a 2 amigas, todas con vestidos de satín color champagne. «¿Francisco no vino? ¿O es que finalmente se dio cuenta del error que cometió?» María respiró profundo. «Está trabajando». «¿Trabajando?», Sofía rió con crueldad. «¿Sigue con esa empresita de garaje?» «Prima, debiste haberte casado con alguien de verdad. Rodrigo Salazar preguntó por ti el otro día. ¿Recuerdas? El hijo del dueño de la cadena de restaurantes. Ahora es vicepresidente. Pero no, tú elegiste al limosnero de Nesa». Las amigas de Sofía rieron. María apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la humillación. No respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor arma contra la crueldad de su familia. La ceremonia fue larga y elaborada. María se sentó en las últimas filas, observando cómo Valentina caminaba por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más que 6 meses de renta de su departamento. Durante el cóctel, María se mantuvo en los bordes del evento, bebiendo agua mineral y evitando el contacto visual con sus tías. Fue durante la recepción cuando todo cambió. María estaba cerca de la mesa de regalos cuando escuchó la voz de su tía Guadalupe detrás de ella. «Es una vergüenza que hayas venido con ese trapo», dijo Guadalupe, su voz llena de desdén. «¿No pudiste al menos pedir prestado algo decente? Nos haces quedar mal a todos». «Tía, por favor, no quiero problemas». María intentó alejarse, pero Guadalupe la tomó del brazo. «Siempre fuiste la rebelde, la que tenía que ser diferente. Tu madre estaría avergonzada de verte ahora, casada con ese muerto de hambre». La mención de su madre fallecida fue demasiado. «No te atrevas a hablar de mi mamá», María respondió, su voz temblando de emoción contenida. «¿O qué?». Sofía apareció de la nada, claramente afectada por el champán. «¿Vas a llorar? ¿Vas a llamar a tu maridito para que venga a defenderte?». Antes de que María pudiera reaccionar, sintió un jalón violento. Sofía había agarrado la parte trasera de su vestido y tiró con fuerza.
El sonido de la tela rasgándose resonó en el espacio semicerrado del salón. María sintió el aire frío en su espalda, mientras el vestido se abría desde el cuello hasta la cintura. El área se quedó en silencio. Los invitados cercanos voltearon a mirar. María sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos mientras intentaba sostener la tela contra su cuerpo. La risa de Sofía y sus amigas llenó el espacio. «Ups», Sofía dijo con falsa inocencia. «Supongo que la calidad del mercado de la Lagunilla no es muy buena». María corrió hacia el baño, sosteniendo su vestido destrozado, las risas y murmullos siguiéndola como fantasmas. Se encerró en un cubículo y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia acumulada, de años de desprecio, de humillación tras humillación. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y le escribió a Francisco: «Me rompieron el vestido. No puedo salir del baño. No sé qué hacer». La respuesta llegó en segundos. «Salgo ahora, dame tu ubicación exacta, no te muevas». «Pero tu junta...». «Al diablo con la junta. Nadie trata así a mi esposa. Llego en 30 minutos. Y María, es hora de que todos sepan quién soy realmente». María sintió un escalofrío. Francisco había mantenido su éxito en privado durante años, evitando la atención, rechazando entrevistas, trabajando silenciosamente mientras su empresa crecía. Pero ella conocía esa determinación en su voz. Algo estaba a punto de cambiar, y la familia que tanto la había menospreciado no estaba preparada para lo que vendría. María permaneció en el baño durante 20 minutos, usando papel y su chaleco para intentar cubrir el daño en su vestido. Podía escuchar la música de la fiesta continuar afuera, las risas, los brindis. Nadie había venido a buscarla, ni siquiera para fingir preocupación. El mensaje era claro. Era invisible para ellos, excepto cuando servía como objeto de burla. Cuando finalmente se atrevió a salir, manteniéndose cerca de las paredes, una mesera joven se le acercó discretamente. «Señora, hay un caballero preguntando por usted en la entrada. Dice que es su esposo». El corazón de María latió con fuerza. Caminó hacia la entrada del jardín donde Francisco la esperaba, pero no era el Francisco de jeans y camisa simple que había dejado esa mañana. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, zapatos ingleses pulidos y un reloj que María reconoció como el Rolex que le habían regalado los inversionistas suizos el año anterior, pero que nunca usaba. Su cabello estaba peinado hacia atrás y tenía esa presencia que ella solo había visto cuando negociaba con ejecutivos internacionales. Detrás de él, estacionada en la entrada principal, había una camioneta BMW X7 negra con chofer. «Francisco», María comenzó, pero él la envolvió en sus brazos inmediatamente. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero con un borde de acero que ella rara vez escuchaba. «Mi vestido». Francisco se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de María, cubriéndola completamente. «Ese vestido no define quién eres, pero la gente que te hizo esto va a aprender quién soy yo. Pensé que querías mantener distancia de mi familia, y lo hice, por respeto a ti y a tu deseo de mantener la paz, pero hay una diferencia entre mantener la paz y permitir el abuso». Francisco tomó su mano. «¿Confías en mí?». María asintió, aunque su estómago se retorcía de nerviosismo. Caminaron juntos de regreso al jardín. La música había parado momentáneamente mientras el DJ preparaba la siguiente canción. Francisco y María entraron al salón principal, donde los invitados estaban sentados en mesas redondas, decoradas con centros de flores blancas. Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras las personas notaban la presencia del hombre alto y bien vestido junto a María. Sofía fue la primera en reaccionar, su expresión cambiando de sorpresa a desdén. «Miren, el marido finalmente apareció. ¿Pediste prestado ese traje, Francisco? Porque todos sabemos que no puedes pagarlo». Francisco no respondió inmediatamente. En cambio, caminó con calma hacia la mesa principal donde estaban sentados Valentina, su nuevo esposo Ricardo y los padres de ambos, incluyendo a la tía Guadalupe. Su presencia comandaba atención sin necesidad de alzar la voz. «Buenas tardes», Francisco dijo cortésmente, su voz clara y firme. «Lamento interrumpir esta celebración. Permítanme presentarme formalmente, ya que parece que hay mucha confusión sobre quién soy. Mi nombre es Francisco Mendoza, CEO y fundador de Mendoza Tech Solutions,
Un murmullo recorrió el salón. Varios invitados sacaron sus teléfonos, claramente buscando el nombre. María vio cómo las expresiones comenzaban a cambiar, especialmente entre los hombres de negocios presentes. Imposible, escupió Guadalupe. Mendoza Tech es una empresa multimillonaria. Tú no eres el hombre pobre de Nezahualcóyotl. Francisco completó la frase. Soy exactamente esa persona. La diferencia es que mientras ustedes se burlaban y menospreciaban a María por casarse conmigo, yo estaba construyendo una empresa que ahora vale 120 millones de dólares. Tenemos contratos con Samsung, con el gobierno japonés, y acabamos de firmar un acuerdo con Tesla para desarrollar software de conducción autónoma. El silencio en el salón era absoluto. Ricardo, el novio de Valentina, se había puesto pálido. María sabía que él trabajaba en finanzas corporativas. Probablemente reconocía el nombre de la empresa. Esto es ridículo. Sofía intentó reír, pero sonó forzado. Si fueras tan rico, ¿por qué vives en ese departamento de mierda en la Roma? ¿Por qué María usa ropa de segunda mano? Porque el dinero no define nuestro valor como personas. Francisco respondió con calma. Algo que ustedes claramente nunca entendieron. Vivimos modestamente porque estamos invirtiendo en nuestro futuro, no gastando para impresionar a gente que no nos importa. María usa la ropa que quiere usar porque es una mujer con valores que no necesita un vestido de diseñador para sentirse digna. Francisco hizo una pausa, su mirada recorriendo el salón. Pero hoy alguien decidió humillar a mi esposa. Rompieron su vestido intencionalmente, se rieron de ella, y ninguno de ustedes hizo nada para detenerlo. Así que déjenme ser absolutamente claro sobre algo. Sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, soy Francisco. Ese terreno en Polanco que estábamos considerando comprar, el que está al lado del desarrollo de los Salazar. Sí, ese. Cierra la compra hoy. Quiero los papeles firmados antes del lunes. Colgó y miró directamente a Guadalupe. Tu familia lleva 6 meses intentando conseguir financiamiento para expandir su negocio de bienes raíces. Acaban de perder su mejor oportunidad. Ese terreno iba a ser suyo, pero ahora es mío. Guadalupe se puso de pie, su rostro rojo de ira e incredulidad. No puedes hacer esto. Ya está hecho, Francisco dijo simplemente. Y entiende esto. Toquen a mi esposa nuevamente, hablen mal de ella, mírenla con desprecio, y conocerán exactamente cuánto poder tiene el muerto de hambre de Neza en esta ciudad. Tengo inversores, socios y conexiones que ustedes ni siquiera pueden imaginar. María sintió lágrimas en sus ojos nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No de humillación, sino de alivio, de validación, de saber que no estaba sola. Valentina, quien había permanecido callada, finalmente habló, su voz pequeña. María, yo no sabía que Sofía iba a hacer eso. No lo detuviste. María encontró su propia voz, sorprendiéndose de lo firme que sonaba. Todos ustedes me han tratado como basura durante años. Me dijeron que había arruinado mi vida, que Francisco no era suficiente, que merecía lástima, pero la verdad es que ustedes son los que merecen lástima, porque tienen dinero, tienen ropa cara, tienen estas fiestas ostentosas, pero no tienen honor, no tienen decencia. Francisco extendió su mano hacia María. Vámonos, no pertenecemos aquí. Mientras caminaban hacia la salida, Francisco se detuvo una última vez y miró a Sofía, quien se había quedado paralizada en su silla. El vestido que rompiste costó 300 pesos. Mi abogado te enviará una factura por 50,000. No por el vestido, sino por el daño emocional. Paga o enfrenta una demanda pública. Tú decides. La camioneta atravesaba las calles de Coyoacán hacia la Roma Norte, mientras María permanecía en silencio, procesando todo lo que había sucedido. La ciudad lucía sus colores de celebración por las festividades de septiembre. Banderas mexicanas colgaban de los balcones y el aroma de los puestos de comida callejera llenaba el aire húmedo de la tarde. ¿Estás enojada conmigo?, Francisco finalmente preguntó, rompiendo el silencio. María lo miró sorprendida. ¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada? Por hacer una escena, por usar mi posición como arma. Sé que no es así como querías manejar las cosas con tu familia. Francisco se pasó una mano por el cabello, desorganizando el peinado perfectamente arreglado. Cancelé la junta más importante de mi carrera para ir a confrontar a un grupo de personas que realmente no importan en nuestra vida. Tal vez fui muy lejos.
No fuiste suficientemente lejos, María respondió, sorprendiéndose a sí misma. Francisco, he pasado 3 años dejando que me traten como si fuera invisible, como si hubiera cometido algún crimen terrible al casarme contigo. Me convencí de que mantener la paz era lo correcto, que eventualmente verían que eres un buen hombre, pero la verdad es que nunca iban a cambiar. Necesitaban que alguien les mostrara que sus acciones tienen consecuencias. Francisco tomó su mano. Tu mamá siempre me caía bien, ¿sabes? Cuando me la presentaste ese día en el café de la Colonia del Valle, semanas antes de que se enfermara, ella me miró directo a los ojos y me dijo, «Veo cómo miras a mi hija. No me importa cuánto dinero tengas o no tengas, solo cuídala». Eso es lo que le prometí, y hoy fallé en esa promesa. No fallaste. María sintió las lágrimas formándose nuevamente. Estuviste ahí cuando te necesité. Eso es todo lo que importa. El teléfono de Francisco sonó. Era su asistente, Roberto. Puso el altavoz. «Jefe, tenemos una situación. La familia Salazar llamó. Están furiosos por lo del terreno en Polanco. También los abogados de una tal Sofía Fernández acaban de enviar un comunicado diciendo que no van a pagar y que cualquier demanda es infundada». Francisco suspiró. ¿Y la junta con los japoneses? La reprogramaron para mañana a las 10 de la mañana. Dijeron que entienden las emergencias familiares. Pero Francisco, necesitamos que estés en la oficina en 2 horas. Los contratos de Tesla necesitan tu revisión antes de enviarlos. Allí estaré. Francisco colgó y miró a María con una expresión cansada. Bienvenida a mi mundo real. No todo es glamuroso. Llegaron al departamento en la Roma Norte, un espacio de 2 habitaciones en un edificio de los años 50, con pisos de mosaico original y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. Era modesto pero acogedor, lleno de plantas que María cultivaba y libros que ambos coleccionaban. Este era su refugio, su espacio real, lejos de las apariencias. María se cambió de ropa mientras Francisco preparaba café en la cocina. Cuando salió con jeans y una playera cómoda, encontró a su esposo sentado en el sofá, la corbata aflojada, mirando su laptop, pero sin realmente verla. «Háblame». María se sentó junto a él. «¿Qué está pasando realmente?» Francisco cerró la laptop. «La verdad es que he estado guardando muchas cosas, no solo de tu familia, sino de todo. Mendoza Tech está creciendo tan rápido que a veces no puedo ni respirar. Tengo inversionistas presionándome para hacer la empresa pública, ofertas de compra de empresas más grandes, responsabilidades con 200 empleados que dependen de mí. Y luego está la culpa. ¿Culpa de qué? De tener éxito cuando tantos de mis amigos de Nesa siguen luchando. De poder comprar lo que quiera cuando mi mamá todavía vive en la misma casa pequeña donde crecí. De tener este poder sobre gente como tu familia cuando lo que realmente quiero es solo vivir tranquilo contigo». Francisco la miró, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. «Hoy usé mi dinero y mi posición para lastimar a personas. Me sentí bien en el momento, pero ahora no sé si eso me convierte en alguien mejor que ellos». María tomó su rostro entre sus manos. «Te convierte en humano, en alguien que finalmente dijo basta después de años de aguantar. Pero tienes razón en sentirte incómodo. Eso significa que tu brújula moral sigue funcionando». «¿Qué hacemos ahora?», Francisco preguntó. «No puedo retractarme de lo del terreno sin parecer débil, y francamente no quiero hacerlo, pero tampoco quiero comenzar una guerra con tu familia». «Yo tampoco», María admitió, «pero tal vez es tiempo de establecer límites reales. No más reuniones familiares donde me usan como su saco de boxeo. No más fingir que todo está bien cuando no lo está. Y tal vez es tiempo de que seamos honestos sobre quiénes somos realmente». El teléfono de María sonó. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «Bueno, María, soy Valentina». La voz de su prima sonaba diferente, sin la arrogancia usual. «Necesito hablar contigo. Es importante». «No estoy segura de que tengamos algo de qué hablar después de hoy», María respondió fríamente. «Por favor, solo dame 10 minutos. Hay cosas que no sabes, cosas sobre la familia, sobre por qué te han tratado así. Puedo ir a tu departamento mañana por la mañana. Por favor, María». «Te lo debo». María miró a Francisco, quien asintió levemente, dejándole la decisión a ella. «Está bien, mañana a las 9, pero si esto es algún tipo de trampa o más drama, no volverás a tener acceso a mí». «No es una trampa, te lo prometo».
Y María, lo siento, de verdad lo siento. Después de colgar, María y Francisco se quedaron sentados en el sofá mientras la tarde se convertía en noche. Los sonidos de la Roma Norte los rodeaban, vendedores ambulantes, música de vecinos, el constante murmullo del tráfico en Insurgentes. Era su banda sonora, su realidad, tan diferente del mundo artificial de la boda. Sea lo que sea que Valentina quiera decir, enfrentaremos juntos, Francisco dijo abrazando a María. Pero después de esto, necesitamos tomar decisiones sobre nuestro futuro. ¿Seguimos viviendo en las sombras para evitar conflicto? ¿O salimos completamente y vivimos abiertamente? No lo sé todavía, María admitió, pero sé que no quiero seguir sintiendo vergüenza por quién eres o por quién soy. Ya no más. Francisco la besó en la frente. Entonces ese es nuestro punto de partida. La mañana del 16 de septiembre llegó con el sonido de los vendedores de tamales en la calle y el olor a café recién hecho en la cocina. María había dormido poco, su mente dando vueltas sobre lo que Valentina podría querer decirle. Francisco ya estaba despierto, revisando documentos en la mesa del comedor, preparándose para la junta reprogramada con los inversionistas japoneses. «Estaré aquí cuando Valentina llegue, si quieres», ofreció Francisco sin levantar la vista de sus papeles. «No, ve a tu junta. Esto es algo que necesito enfrentar sola». María se sirvió café, la taza caliente en sus manos calmándola. «Además, esa junta es por lo que has trabajado durante meses. No voy a dejar que mi familia arruine eso también». A las 9 en punto, el timbre sonó. María abrió la puerta para encontrar a Valentina parada ahí, sin maquillaje, con jeans y una sudadera simple, muy diferente a la novia glamurosa del día anterior. Llevaba una carpeta manila en las manos. «Gracias por recibirme», Valentina dijo suavemente, entrando al departamento. Sus ojos recorrieron el espacio como si estuviera viéndolo realmente por primera vez. «Este lugar es acogedor. Me gusta. ¿Viniste a criticar mi decoración o tenías algo importante que decir?» María no estaba de humor para cortesías falsas. Valentina se sentó en el sofá, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. «Vine a contarte la verdad sobre por qué mi mamá y mi hermana te han tratado tan mal y a disculparme por haber sido cómplice de ello durante tanto tiempo». María se sentó frente a ella esperando. «¿Sabes por qué tu mamá y la mía dejaron de hablarse cuando tenías 15 años?» Valentina preguntó. «Mamá nunca quiso hablar de ello. Solo dijo que era un problema familiar que no tenía solución». Valentina abrió la carpeta y sacó documentos viejos. «Tu abuelo, antes de morir, había dejado un testamento dividiendo su patrimonio entre sus 3 hijas, tu mamá, mi mamá y tu tía Beatriz. Eran propiedades en Polanco y la colonia Condesa, terrenos que ahora valen millones. Pero después de que murió, el testamento desapareció. Mi mamá y tu tía Beatriz presentaron un testamento diferente, uno que las declaraba únicas herederas, excluyendo completamente a tu mamá». María sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «¿Qué? Tu mamá impugnó, contrató abogados, peleó durante años, pero sin el testamento original y sin dinero para pagar mejores abogados que los que mi familia tenía, perdió. Todo el patrimonio que le correspondía se lo quedaron mi mamá y tía Beatriz. Eso financió el negocio de bienes raíces de mi mamá, pagó nuestras escuelas privadas, nuestros viajes a Europa». Valentina tenía lágrimas en los ojos. «Encontré el testamento original hace 3 meses, escondido en el estudio de mi papá. Él lo había guardado todo este tiempo como seguro en caso de que algo saliera mal en el matrimonio». Las manos de María temblaban mientras tomaba los documentos. Ahí estaba, en blanco y negro, la letra de su abuelo declarando explícitamente que 1/3 de todo debía ir a su madre, Elena Fernández. «Por eso te odiaban tanto», Valentina continuó, «porque cada vez que te veían el recordatorio de lo que le habían hecho a tu mamá. Y cuando ella murió de cáncer, sin haber podido pagar los mejores tratamientos porque no tenía dinero, creo que eso hizo que la culpa se convirtiera en más odio. Es más fácil convencerte de que alguien merece su sufrimiento que admitir que tú lo causaste». María no podía hablar. Pensó en su madre trabajando 2 empleos, en las noches que pasaron comiendo frijoles y tortillas porque no había dinero para más, en cómo su mamá siempre le decía que estudiara duro porque la educación era la única herencia que podía dejarle. «Cuando te casaste con Francisco,
Alguien que ellos pensaban que era pobre, fue perfecto para su narrativa. Podían decir que tu mamá te había criado mal, que tú habías heredado su mal juicio, que merecías tu pobreza. Pero cuando descubrieron ayer quién es realmente Francisco, Valentina se limpió las lágrimas. Se les cayó toda su justificación. Tú habías ganado a pesar de ellos, y eso era insoportable. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, María preguntó, su voz ronca de emoción. Porque estoy cansada de vivir con la mentira. Porque ayer, viendo cómo te trataron, me di cuenta de que me he convertido en alguien que no quiero ser. Mi matrimonio con Ricardo fue arreglado, prácticamente. Nuestras familias pensaron que sería una buena alianza de negocios, pero no lo amo, María. Y cada vez que te veía con Francisco, veía algo real que yo nunca voy a tener. Valentina sacó más papeles. Estos son los documentos legales. Con el testamento original puedes reclamar la herencia que le correspondía a tu mamá, con intereses y daños. Estamos hablando de al menos 40 millones de pesos. María miró los documentos, luego a su prima. Si hago esto, tu familia quedará en bancarrota. Todo lo que tienen está construido sobre esa herencia robada. Lo sé, Valentina asintió, y merecen cada consecuencia. Pero María, la decisión es tuya. Puedes tomar venganza legal o puedes dejarlo ir. Solo quería que supieras la verdad. Durante un largo momento, María solo miró por la ventana hacia la calle. Pensó en su madre, en todas las oportunidades perdidas, en los tratamientos médicos que nunca pudieron pagar. Pensó en las noches que su mamá lloró pensando que María estaba dormida. Y luego pensó en lo que su madre siempre le decía: la venganza no devuelve lo perdido, mija, solo multiplica el dolor. ¿Qué vas a hacer tú?, María preguntó finalmente. Voy a divorciarme de Ricardo. Voy a conseguir mi propio departamento, probablemente algo modesto como este, y voy a empezar a vivir una vida honesta, aunque eso signifique perder todo el dinero de mi familia. Valentina se puso de pie. Los documentos son tuyos. Haz con ellos lo que creas correcto. Solo sé que lo siento. Por todo. Después de que Valentina se fue, María se quedó sola con los documentos sobre la mesa. Llamó a Francisco, quien contestó inmediatamente, a pesar de estar en medio de preparativos para su junta. ¿Todo bien? Necesito que vengas a casa después de tu junta. Tenemos que hablar sobre algo importante. ¿Es malo? No sé todavía, pero va a cambiar todo. Esa noche, María y Francisco se sentaron en el sofá, mientras ella le explicaba todo lo que Valentina había revelado. Francisco escuchó en silencio, su expresión endureciéndose, cuando comprendió la magnitud del fraude que la familia de María había cometido. «Puedes demandarlos», Francisco dijo finalmente. «Tengo los mejores abogados del país. Esto es un caso ganado». «Lo sé», María miró los documentos, «pero ¿eso me haría feliz? ¿Destruir a mi familia, aunque lo merezcan? No es tu familia, María. Tu familia eres tú, yo, los amigos que realmente nos importan. Estas personas te robaron, te humillaron y le robaron a tu mamá la dignidad en sus últimos años. Pero mi mamá nunca tomó venganza, aunque sabía la verdad. Ella eligió dejarlo ir». Francisco tomó su mano. «Tu mamá no tenía opciones. Tú sí, y sea cual sea tu decisión te apoyaré. Pero no confundas el perdón con dejar que la injusticia quede sin consecuencias». María pasó 3 días pensando, consultando con abogados que Francisco recomendó, y finalmente tomó una decisión. Llamó a Valentina y le pidió que organizara una reunión con toda la familia en un lugar neutral, una cafetería en la colonia Condesa. Cuando todos llegaron, Guadalupe, Sofía, Beatriz y varios otros miembros de la familia, encontraron a María y Francisco ya sentados en una mesa privada en la parte trasera. Esta vez, María llevaba ropa nueva que Francisco había insistido en comprarle, no para impresionar, sino para sentirse poderosa. «Gracias por venir», María comenzó, su voz firme. «Quiero que sepan que tengo en mi posesión el testamento original de mi abuelo, el que demuestra que mi madre debía heredar 1/3 del patrimonio familiar. También tengo evidencia de que fue escondido intencionalmente para excluirla». Guadalupe se puso pálida. Beatriz intentó pararse, pero Francisco hizo un gesto que la detuvo. «Podría demandarlos por fraude, por los 40 millones de pesos que corresponden a mi madre, más intereses y daños punitivos. Mis abogados calculan que podría recuperar cerca de 80 millones.
Eso destruiría financieramente a cada uno de ustedes. María continuó. Pero no voy a hacer eso. El alivio visible en los rostros de su familia la enfermó un poco, pero María continuó. En cambio, van a hacer lo siguiente. Van a transferir el equivalente a 20 millones de pesos, la mitad de lo que le correspondía a mi mamá, a una fundación que voy a crear en su nombre. Esa fundación ayudará a mujeres de bajos recursos a pagar tratamientos de cáncer, algo que mi mamá nunca pudo tener. Eso es extorsión, escupió Sofía. No, eso es justicia con misericordia, Francisco respondió fríamente. La alternativa es una demanda pública que arruinará la reputación de su familia en los círculos sociales y de negocios de esta ciudad. Créanme, tengo los contactos para asegurarme de que todos sepan exactamente qué tipo de personas son. Además, María agregó, nunca volverán a contactarme. No llamadas, no mensajes, no invitaciones a eventos familiares. Estaré muerta para ustedes, así como ustedes estuvieron muertos para mi mamá cuando más los necesitaba. Guadalupe, derrotada, asintió lentamente. ¿Y el resto de la herencia? Se lo quedan. Vivan con ello. Pero cada vez que gasten ese dinero, quiero que recuerden de dónde vino. María se puso de pie. Tienen una semana para transferir el dinero a la cuenta de la fundación que mis abogados les enviarán. Después de eso, nunca más quiero volver a ver ninguno de sus rostros. Mientras María y Francisco salían de la cafetería hacia la luz del atardecer de la Condesa, María sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. No era la venganza completa, pero era justicia. Y más importante, era cerrar un capítulo. ¿Estás en paz con esto?, Francisco preguntó mientras caminaban por la avenida Ámsterdam, rodeados de parejas jóvenes y familias disfrutando del clima fresco de septiembre. Sí, María respondió honestamente. Mi mamá siempre decía que la mejor venganza es vivir bien. Vamos a usar ese dinero para ayudar a otras mujeres a tener lo que ella no tuvo. Eso significa más que cualquier cantidad de dinero en mi bolsillo. Eres mejor persona que yo, Francisco admitió. Yo habría tomado todo y los habría dejado en la calle. No, no lo habrías hecho, por eso te amo. María se detuvo y lo besó suavemente. Y hablando de vivir bien, creo que es hora de que dejemos de escondernos. Compremos esa casa que siempre has querido en Coyoacán. Invirtamos en nuestro futuro. Vivamos abiertamente. Francisco sonrió. Esa sonrisa genuina que María había visto por primera vez cuando lo conoció en aquel cuarto rentado en La Guerrero, cuando no tenía nada más que sueños y determinación. ¿Estás segura? Ya no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada. 6 meses después, la Fundación Elena Fernández abrió sus puertas en un edificio restaurado en la colonia Santa María la Ribera. En su primer año, ayudó a 53 mujeres a recibir tratamiento de cáncer. María renunció a su trabajo anterior y se dedicó tiempo completo a dirigir la fundación, encontrando un propósito que nunca supo que necesitaba. Francisco siguió construyendo Mendoza Tech, pero ahora vivían abiertamente en una hermosa casa en Coyoacán, con un jardín lleno de las plantas que María amaba. Daban entrevistas ocasionales sobre emprendimiento y justicia social, siempre mencionando las raíces de Francisco en Nezahualcóyotl y la historia de la madre de María. Nunca volvieron a tener contacto con la familia de María, pero a veces María veía a Valentina en eventos de la fundación, apoyando calladamente desde la distancia, reconstruyendo su propia vida con honestidad y propósito. El vestido roto que había causado todo permaneció guardado en una caja en el closet de María, no como un recordatorio de dolor, sino como evidencia de que a veces las peores humillaciones pueden convertirse en los catalizadores para el cambio más profundo. No era la venganza lo que había sanado a María, sino la decisión de convertir el dolor en propósito y la traición en legado. Y cada noche, cuando María y Francisco se sentaban en su jardín bajo el cielo de la Ciudad de México, ella pensaba en su madre y en cómo habría estado orgullosa, no por el dinero recuperado o la familia vencida, sino por haber elegido construir algo hermoso de las cenizas de la injusticia. Esa era la verdadera victoria, y era suficiente. Teresa Ramírez ajustó el uniforme negro que le habían entregado esa mañana en la entrada de servicio de la Hacienda San Ángel, una propiedad colonial en las afueras de San Miguel de Allende. El cielo de febrero mostraba ese azul intenso característico del Bajío mexicano, pero el frío cortante de la mañana
se colaba por las paredes de piedra. Sus manos temblaban mientras acomodaba las copas de cristal en la bandeja de plata. No era por el frío, era porque Miguel estaría allí. Miguel Santibáñez, su esposo, el hombre con quien se había casado hace 3 años, en una ceremonia civil discreta en la Ciudad de México, cuando él aún era un arquitecto con sueños grandes, pero cuentas bancarias modestas. El mismo hombre que le había prometido amor eterno bajo la lluvia en la Alameda Central, que había besado sus manos ásperas de tanto trabajar en la tintorería de su madre, que le había jurado que jamás la abandonaría, sin importar qué tan exitoso llegara a ser. Ese Miguel ya no existía. «Apúrate, muchacha, los invitados están llegando», gritó doña Carmela, la coordinadora del servicio de banquetes. Era una mujer robusta de unos 50 años, con el rostro marcado por años de trabajar bajo el sol. Teresa asintió y levantó la bandeja. Sus zapatos prestados le apretaban los pies mientras caminaba por el pasillo que conectaba la cocina con el jardín principal. La boda era de Sofía Mendoza, hija de uno de los empresarios más poderosos de Guanajuato. Miguel había diseñado la remodelación de 3 de sus hoteles boutique, un proyecto que lo catapultó a la élite del mundo inmobiliario mexicano. En 6 meses, Miguel pasó de rentar un departamento en la colonia Roma a comprar un penthouse en Polanco. También dejó de contestar las llamadas de Teresa. Los primeros 2 meses Teresa pensó que estaba ocupado. Al tercer mes, comenzó a preocuparse. Al cuarto, su madre le sugirió que tal vez Miguel había decidido que una mujer sin título universitario no encajaba en su nuevo mundo. Teresa se negó a creerlo, hasta que recibió un mensaje de texto. «No puedo seguir con esto. Necesito espacio para crecer. Perdóname. Ningún divorcio. Ninguna explicación cara a cara. Solo silencio». Teresa había intentado localizarlo durante semanas. Llamó a su oficina incontables veces, pero siempre le decían que el arquitecto Santibáñez no estaba disponible. Fue a su nuevo edificio en Polanco, pero la seguridad no la dejó pasar. Desesperada, aceptó este trabajo temporal de mesera cuando su prima Lucía le contó que Miguel estaría en la boda como invitado especial. Necesitaba verlo, necesitaba respuestas, necesitaba saber si todo lo que habían vivido había sido real o simplemente un capítulo que él decidió cerrar cuando su vida mejoró. El jardín de la hacienda parecía sacado de una revista. Bugambilias moradas caían en cascada desde los arcos coloniales. Mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco se distribuían alrededor de una fuente central donde nadaban peces koi naranjas. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca del altar improvisado, decorado con miles de rosas blancas y gardenias. El aroma era embriagador, mezclándose con el olor a tierra húmeda de los jardines recién regados. Teresa circuló entre los invitados ofreciendo copas de champán francés. Reconoció varios rostros de las revistas de sociales, políticos, empresarios, celebridades de televisión. Todos vestían trajes de diseñador y joyas que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en 10 años. Se sintió invisible entre ellos, solo una sombra con uniforme negro que cumplía una función y luego desaparecía de sus memorias. Entonces lo vio. Miguel caminaba por el sendero de piedra hacia el jardín, luciendo un traje gris Oxford perfectamente cortado. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel, muy diferente del estilo despeinado que solía llevar. Había subido de peso, pero no de manera poco atractiva, sino que se veía más imponente, más seguro. A su lado caminaba una mujer delgada de cabello rubio platinado, vestida con un traje sastre rosa pastel. Reía de algo que Miguel acababa de decir, tocándole el brazo con familiaridad. El corazón de Teresa se detuvo. Sus piernas casi cedieron bajo el peso de la bandeja. Respiró profundo, tratando de controlar el temblor que amenazaba con hacerla derramar el champán. No podía hacer una escena. No aquí, no todavía. Caminó en dirección contraria, escondiéndose detrás de una columna de cantera rosa. Desde ahí podía observarlo sin ser vista. Miguel saludaba a otros invitados con abrazos y palmadas en la espalda. Parecía completamente cómodo en ese ambiente, como si siempre hubiera pertenecido ahí. La mujer rubia no se separaba de su lado. Teresa apretó los dientes. ¿Quién era ella? ¿Su novia? ¿Su nueva esposa? ¿Qué haces escondida?
susurró Lucía, su prima, quien también trabajaba esa tarde sirviendo entradas. Lucía tenía 22 años, 5 menos que Teresa, pero poseía una madurez que la hacía parecer mayor. ¿Ya lo viste? Teresa asintió sin poder hablar. Lucía le apretó el hombro con comprensión. Escucha, si vas a hacer algo, hazlo bien. No dejes que te humille más de lo que ya lo hizo, advirtió Lucía antes de regresar a la cocina. La ceremonia comenzó media hora después. Los invitados tomaron sus lugares en las sillas decoradas con moños de seda color marfil. Teresa y los demás meseros se mantuvieron en la periferia, listos para servir durante el cóctel posterior. Desde su posición, Teresa tenía una vista perfecta de Miguel, sentado en la tercera fila del lado derecho, con la mujer rubia todavía pegada a él. Cuando los novios intercambiaron votos, Teresa sintió una punzada en el pecho. Recordó sus propios votos, dichos en una oficina gubernamental sin flores ni música, pero llenos de sinceridad. Miguel había llorado ese día. Le había dicho que ella era lo único real en su vida, lo único que importaba. ¿En qué momento esas palabras perdieron su significado? Después de la ceremonia, los invitados se dispersaron por el jardín para el cóctel. Teresa circuló con una nueva bandeja, esta vez con canapés de salmón ahumado. Mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual. Pero el destino tenía otros planes. «Disculpe, señorita», llamó una voz masculina que Teresa habría reconocido en cualquier lugar. Se congeló. Levantó la vista lentamente. Miguel la miraba directamente, con la mano extendida hacia la bandeja. No había ningún rastro de reconocimiento en sus ojos cafés. La observaba como si fuera simplemente parte del decorado, un elemento más de la hacienda que cumplía una función específica. «¿Me da 2 de esos?», preguntó Miguel, señalando los canapés. Teresa sintió que el mundo se detenía. El ruido del jardín, las conversaciones, la música, todo desapareció. Solo existían ellos dos y el abismo de indiferencia en la mirada de Miguel. Él no la estaba ignorando intencionalmente. Genuinamente no la reconocía. O peor, fingía no reconocerla con una habilidad que sugería práctica. «Claro, señor», murmuró Teresa, su voz apenas audible. Inclinó la bandeja hacia él. Miguel tomó 2 canapés con una servilleta de tela y se dio la vuelta sin decir gracias, regresando al grupo donde la mujer rubia lo esperaba junto a 3 hombres de negocios. Teresa permaneció paralizada en ese lugar, la bandeja temblando en sus manos. «Señor», le había dicho señor como si no hubieran compartido 3 años de matrimonio, como si no hubiera conocido cada rincón de su cuerpo, como si ella no hubiera vendido las joyas de su abuela para ayudarlo a pagar la renta cuando su primer gran proyecto se retrasó. «Teresa, respira», susurró Lucía, apareciendo a su lado y tomándola del codo. «Vamos a la cocina». Pero Teresa no podía moverse. Sus ojos seguían fijos en la espalda de Miguel mientras él reía con sus nuevos amigos, completamente ajeno al terremoto emocional que acababa de provocar. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje de seda color champán, se acercó a Miguel. Tenía el cabello plateado recogido en un chongo impecable y usaba lentes de montura dorada. Teresa la reconoció de las fotos en la entrada. Era Guadalupe Mendoza, la madre de la novia y matriarca de la familia. «Miguel, querido», dijo doña Guadalupe con voz firme pero amable, «¿podrías acompañarme un momento? Hay alguien que quiero que conozcas». Miguel asintió cortésmente y la siguió hacia una terraza lateral menos concurrida. Teresa, actuando por puro instinto, los siguió a prudente distancia, pretextando que iba a recoger copas vacías de esa área. Se escondió detrás de un enorme arbusto de azaleas, desde donde podía escuchar la conversación sin ser vista. «Miguel, he estado investigando un poco sobre ti», comenzó doña Guadalupe con un tono que hizo que Teresa se pusiera alerta. «Eres muy talentoso, eso es innegable, pero me llegó información interesante sobre tu situación personal». «¿Mi situación personal?», repitió Miguel, y Teresa detectó un dejo de nerviosismo en su voz. «Tengo entendido que estás casado, legalmente casado, y que tu esposa no vive contigo ni ha sido vista en ninguno de los eventos sociales a los que asistes con la señorita Verónica Duarte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa contuvo la respiración. «Eso es un malentendido», balbuceó Miguel. «Esa relación terminó hace tiempo. Es solo papeleo pendiente». «¿Papeleo pendiente?». La voz de doña Guadalupe se endureció.
Miguel, tengo 72 años. He visto de todo en este mundo. Y una cosa que no tolero es la deshonestidad, especialmente de personas a quienes he confiado proyectos millonarios. Si estás casado y te presentas como soltero, engañando a mujeres como la señorita Duarte, eso me dice mucho sobre tu carácter. Doña Guadalupe, le aseguro que no me asegures nada todavía, lo interrumpió. Esta noche celebramos la boda de mi hija. No voy a arruinar su día con esto. Pero mañana a primera hora, espero que vengas a mi oficina con documentos que prueben que tu situación marital está siendo manejada apropiadamente, o consideraré seriamente terminar nuestros contratos actuales y futuros. ¿Me explico? Sí, señora. Perfectamente. Teresa escuchó los pasos de doña Guadalupe alejándose. Miguel permaneció en la terraza, y Teresa pudo ver su perfil a través de las azaleas. Se había llevado las manos a la cara, respirando pesadamente. Por un momento, pareció el Miguel que ella conocía, vulnerable, asustado, humano. Pero solo duró un momento. Miguel se enderezó, ajustó su corbata, sacó su teléfono y marcó un número. «Verónica, tenemos un problema», dijo con voz tensa. Alguien le dijo a doña Guadalupe sobre mi situación. Sí, sobre Teresa. Necesito que tu abogado acelere todo mañana mismo. No puedo perder estos contratos. No después de todo lo que invertimos en la imagen. Sí, lo sé. Yo también te amo. Nos vemos adentro. Teresa sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No quedaban dudas. No había malentendidos. Miguel, conscientemente, había elegido borrarla de su vida, tratándola como un error del pasado que necesitaba ser corregido con documentos legales. Cuando Miguel regresó al jardín principal, Teresa salió de su escondite. Sus mejillas estaban mojadas de lágrimas que ni siquiera había sentido caer. Lucía apareció inmediatamente. «Lo escuché todo», susurró Lucía con rabia en los ojos. «Ese maldito. Teresa, tienes que hacer algo. No puedes dejar que te trate así». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Teresa con voz rota. «Él tiene dinero, abogados, conexiones. Yo apenas tengo para pagar la renta. Tienes algo que él necesita desesperadamente», señaló Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tienes tu firma. Sin tu consentimiento, el divorcio se va a tardar meses, tal vez años. Y mientras tanto, doña Guadalupe va a estar vigilándolo». Teresa miró hacia el jardín donde Miguel conversaba animadamente, la máscara de hombre exitoso y feliz firmemente colocada. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea arriesgada, potencialmente destructiva, pero también liberadora. Si Miguel quería tratarla como si no existiera, ella le recordaría que existía, y que su existencia tenía consecuencias. Teresa no durmió esa noche. En su pequeño departamento de una habitación en la colonia Doctores de la Ciudad de México, se sentó en el sofá desgastado, mirando las fotos de su boda en su teléfono. Miguel sonreía en cada una con ese brillo en los ojos que ella había creído genuino. Su madre tenía razón. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica quién son realmente. Miguel siempre había sido ambicioso, pero ella interpretó esa ambición como determinación. Nunca como disposición a sacrificar lo que fuera, o a quien fuera por el éxito. El sol comenzaba a iluminar los edificios grises del centro, cuando Lucía llegó con bolsas de pan dulce y café de la panadería de la esquina. Se sentó junto a Teresa, sin decir nada por varios minutos, compartiendo el silencio cargado de decisiones pendientes. «Llamé a mi tío Rodrigo», dijo finalmente Lucía, mordiendo una concha de chocolate. «El abogado que ayudó a mi mamá con su divorcio. Dice que puede verte hoy a las 10. Teresa la miró sorprendida. «Lucía, no tengo dinero para un abogado. No te va a cobrar por la consulta, y dependiendo de lo que decidas, tal vez puede trabajar con un porcentaje de lo que recuperes». Lucía hizo una pausa. «Teresa, Miguel se casó contigo bajo sociedad conyugal. Todo lo que ganó durante el matrimonio legalmente es de los dos. Ese penthouse en Polanco, su oficina, los contratos millonarios. Tienes derecho a la mitad». La cabeza de Teresa daba vueltas. Jamás se había casado con Miguel por dinero. De hecho, cuando se casaron, ella ganaba más que él trabajando doble turno en la tintorería. Pero ahora, viendo cómo él había decidido descartarla, como si sus años juntos no significaran nada, una nueva emoción se mezclaba con el dolor. Indignación. «No quiero venganza»,
murmuró Teresa. Solo quiero que me vea, que reconozca lo que hizo. A veces, dijo Lucía con sabiduría más allá de sus años, la mejor manera de hacer que alguien te vea es pararte donde no puedan ignorarte. A las 10 en punto, Teresa estaba sentada en la oficina del licenciado Rodrigo Fuentes, ubicada en un tercer piso de un edificio viejo pero digno en la colonia Juárez. Rodrigo era un hombre de unos 45 años, con barba entrecana y lentes de lectura permanentemente colocados sobre su cabeza. Escuchó la historia de Teresa sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Legalmente, tienes un caso muy sólido, dijo Rodrigo cuando Teresa terminó. Se casaron bajo sociedad conyugal, lo cual significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son compartidos. Si Miguel incrementó significativamente su patrimonio desde que se casaron, tienes derecho a compensación equitativa. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Teresa. Depende. Si Miguel coopera y negocia de buena fe, podríamos resolver esto en 6 meses. Si decide pelear, podrían ser 2 o 3 años. Rodrigo se quitó los lentes y la miró directamente. Pero hay otra opción, una más rápida, y que te da más control de la situación. ¿Cuál? Le das lo que quiere, pero bajo tus condiciones. Aceptas firmar el divorcio inmediatamente, pero a cambio de una compensación generosa y de que él reconozca públicamente que estuvieron casados y que está terminando la relación de manera amistosa. Lo obligas a tratarte con el respeto que mereces. Teresa consideró las palabras del abogado. Una parte de ella quería hacer que Miguel sufriera, que enfrentara las consecuencias de su crueldad. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al hombre del que se enamoró, solo quería cerrar este capítulo con algo de dignidad intacta. ¿Cuánto crees que puedo pedir?, preguntó finalmente. Rodrigo sonrió. Dado el nivel de ingresos actual de Miguel y lo que está en riesgo con sus contratos, diría que 3 millones de pesos es razonable, más una disculpa pública. 3 millones de pesos. Era una cifra que Teresa no podía ni imaginar. Con eso podría abrir su propio negocio, ayudar a su madre a jubilarse, tener estabilidad por primera vez en su vida. Pero más que el dinero, era el principio. Miguel no podía simplemente descartarla sin consecuencias. Hagámoslo, decidió Teresa. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Rodrigo preparó los documentos mientras Teresa recolectaba evidencia de su matrimonio. Fotos, mensajes de texto antiguos, el certificado de matrimonio que había guardado en una caja de zapatos. También preparó algo más. Un registro detallado de todas las veces que ella había apoyado económicamente a Miguel durante los primeros años de su relación, incluyendo recibos de las transferencias bancarias y fotos de los cheques que le había dado. El jueves por la mañana, Rodrigo llamó al despacho de Miguel solicitando una reunión. La recepcionista dijo que el arquitecto Santibáñez estaba muy ocupado y no podía atender asuntos personales. Rodrigo, con la paciencia de quien ha lidiado con este tipo de evasivas durante décadas, simplemente respondió: dígale que es sobre su situación marital con Teresa Ramírez. Si no nos recibe voluntariamente hoy, mañana presentaremos una demanda formal que alertará a todos sus clientes actuales, incluyendo a la familia Mendoza. 20 minutos después, la recepcionista llamó de vuelta, confirmando una cita para las 5 de la tarde. Teresa se vistió cuidadosamente para la reunión. No el uniforme de mesera de la semana pasada, ni la ropa desgastada que usaba para trabajar en la tintorería. Se puso un vestido azul marino sencillo pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano. Se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un chongo profesional. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer diferente de la que había llorado en ese sofá hace 3 días. Vio a alguien que había decidido pelear. La oficina de Miguel ocupaba el 10º piso de un edificio de cristal en Polanco, con vistas panorámicas de la Ciudad de México. La recepción era minimalista y moderna, toda en tonos blancos y grises con plantas tropicales estratégicamente colocadas. Teresa y Rodrigo fueron conducidos a una sala de juntas, donde Miguel ya esperaba, acompañado por un hombre mayor de traje oscuro que se presentó como el licenciado Márquez, su abogado corporativo. Miguel evitó la mirada de Teresa completamente. Su mandíbula estaba tensa, y sus manos, que solían ser expresivas y gesticulantes, estaban cruzadas rígidamente sobre la mesa. «Vamos al grano», comenzó el licenciado Márquez con tono impaciente.
Mi cliente está dispuesto a ofrecer 500,000 pesos por un divorcio rápido y sin complicaciones. Rodrigo rió, un sonido corto y sin humor. 500,000 pesos. Su cliente ha ganado más de 20 millones en los últimos 2 años, gracias a contratos obtenidos durante su matrimonio con mi clienta, quien lo apoyó económica y emocionalmente durante sus años de lucha. Nuestra contrapropuesta es 3 millones de pesos, más una declaración pública reconociendo el matrimonio y agradeciendo a la señora Ramírez por su apoyo. Eso es ridículo, escupió el licenciado Márquez. Una declaración pública arruinaría la imagen profesional de mi cliente. La verdad no arruina nada, intervino Teresa hablando por primera vez. Su voz era firme más de lo que ella esperaba, a menos que la imagen de tu cliente esté construida sobre mentiras. Por primera vez, Miguel levantó la vista y la miró directamente. Teresa vio un destello de algo en sus ojos, tal vez vergüenza, tal vez solo molestia por la situación. Era difícil saberlo. Teresa, dijo Miguel, y escuchar su nombre en sus labios después de meses fue como un golpe físico. Sé que esto no es ideal, pero necesitas entender que mi carrera depende de ciertas apariencias. Las personas con las que hago negocios esperan un cierto nivel de sofisticación, ¿De qué, Miguel?, lo interrumpió Teresa, sintiendo años de frustración burbujear hacia la superficie. ¿De negar que estuviste casado con alguien como yo? ¿Alguien sin título universitario? ¿Alguien que huele a tintorería en lugar de perfume francés? No es eso, protestó Miguel, pero su tono carecía de convicción. Entonces, ¿qué es? Porque hace 3 años, cuando tu carrera era solo un sueño, y compartíamos tortas en el metro porque no teníamos para taxi, me decías que yo era tu mundo. ¿Qué cambió? El silencio en la sala era denso. El licenciado Márquez miraba incómodo sus papeles. Rodrigo observaba a Miguel con la expresión de alguien que había visto esta misma escena desarrollarse cientos de veces con diferentes actores. Miguel respiró profundo. Yo cambié. El mundo en el que vivo ahora es diferente. Las reglas son diferentes. Y sí, tal vez fui cobarde al no enfrentar esto directamente contigo, pero no puedo volver atrás. Solo puedo seguir adelante. Entonces, sigamos adelante, dijo Teresa, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. Pero, con honestidad, 3 millones, una declaración reconociendo nuestro matrimonio, y yo firmo hoy mismo. Miguel miró a su abogado, quien negó ligeramente con la cabeza, pero Teresa vio el cálculo en los ojos de Miguel. ¿Cuánto le costaría pelear esto versus cuánto perdería si doña Guadalupe y otros clientes descubrían la verdad de manera menos controlada? 2 millones, ofreció Miguel, y una declaración breve en mis redes sociales. Nada dramático. 2,5 millones, contraatacó Rodrigo. Y la declaración debe ser escrita conjuntamente por ambas partes. Miguel apretó la mandíbula. Teresa podía ver la guerra interna reflejada en su rostro. Finalmente, asintió. Hecho. Los abogados comenzaron a redactar los documentos inmediatamente. Teresa y Miguel se quedaron sentados en extremos opuestos de la mesa sin hablar, mientras escuchaban el tecleo de computadoras portátiles. Teresa se preguntó si Miguel sentía algo en ese momento, si había alguna parte de él que lamentaba cómo habían llegado a ese punto. Como si hubiera leído sus pensamientos, Miguel habló en voz baja, sin mirarla. Lo siento, de verdad. Nunca quise lastimarte así. Teresa lo miró buscando sinceridad en su perfil. Pero lo hiciste. Y lo que es peor, estabas dispuesto a pretender que yo nunca existí. No es que no existieras, murmuró Miguel. Es que necesitaba que existieras en el pasado, no en el presente. Sé que suena terrible. Suena honesto, respondió Teresa. Finalmente, 1 hora después, todos los documentos estaban firmados. Teresa había acordado recibir 1 millón de pesos esa misma noche por transferencia bancaria y el 1,5 millones restante en pagos mensuales de 250,000 pesos durante 6 meses. La declaración pública sería publicada al día siguiente por la tarde, dándole tiempo a Miguel para avisar a Verónica y a sus clientes principales. Cuando Teresa salió del edificio con Rodrigo, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de naranjas y rosas que contrastaban con el gris del concreto. Sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio, tristeza y una incipiente sensación de posibilidad. Lo hiciste muy bien ahí dentro,
dijo Rodrigo mientras caminaban hacia el metro. Muchas personas se habrían derrumbado o habrían explotado. Tú mantuviste la calma y obtuviste lo que merecías. Teresa asintió, pero no confiaba en su voz para responder. Solo cuando estuvo en el vagón del metro, rodeada del familiar ruido y movimiento de la ciudad, permitió que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de cierre, de un capítulo dolorosamente cerrado y otro inciertamente abierto. Lucía la esperaba en su departamento con pizza y refresco. No preguntó cómo había ido la reunión. Simplemente abrazó a Teresa y la dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un cansancio profundo y una extraña paz. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Lucía. Teresa pensó en la pregunta mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse una por una. Ahora, dijo lentamente, construyo algo mío, algo que nadie pueda quitarme. La declaración pública de Miguel apareció en sus redes sociales el viernes a las 4 de la tarde, justo cuando la mayoría de las personas comenzaban a revisar sus teléfonos anticipando el fin de semana. Era breve, cuidadosamente redactada para minimizar el drama, pero suficientemente clara para cumplir con lo acordado. Quiero compartir algo personal con ustedes. Hace 3 años me casé con Teresa Ramírez en un momento muy importante de mi vida. Ella fue mi apoyo durante mis primeros años como arquitecto. Recientemente, ambos decidimos que nuestros caminos van en direcciones diferentes y hemos acordado divorciarnos en buenos términos. Le agradezco su apoyo y le deseo lo mejor. Pido respeto y privacidad para ambos durante este tiempo. Teresa leyó el mensaje 3 veces en su teléfono, analizando cada palabra. Era sanitizado, corporativo, diseñado para proteger la imagen de Miguel mientras técnicamente cumplía con sus obligaciones. Pero estaba ahí, público, innegable. Los comentarios empezaron a llegar inmediatamente. Algunos expresaban sorpresa. Nadie sabía que Miguel había estado casado. Otros ofrecían apoyo genérico. Unos pocos, predeciblemente, buscaban drama. ¿Y Verónica? Ella sabía. Teresa no respondió a ninguno. Había dicho lo que tenía que decir a través de los abogados. El circo mediático era problema de Miguel. Lo que Teresa no anticipó fue cómo la noticia se esparciría más allá de las redes sociales de Miguel. Para el sábado por la mañana, 2 blogs de chismes sociales de Guanajuato habían recogido la historia, especulando sobre la conexión entre el divorcio sorpresa del arquitecto Santibáñez y su relación visible con Verónica Duarte, quien era sobrina lejana de los Mendoza. El domingo, doña Guadalupe Mendoza llamó personalmente a Teresa. «¿Señora Ramírez?», preguntó la voz distinguida al otro lado de la línea, cuando Teresa, confundida por el número desconocido, contestó. «Sí, ¿quién habla?». «Guadalupe Mendoza. Nos vimos brevemente en la boda de mi hija, aunque usted trabajaba esa tarde y probablemente no me recuerda». Teresa casi dejó caer el teléfono. «Señora Mendoza, yo... sí, recuerdo. Tengo entendido que usted y el arquitecto Santibáñez han llegado a un acuerdo respecto a su divorcio. Me gustaría reunirme con usted si es posible. Tengo una propuesta que podría interesarle». 2 días después, Teresa estaba de nuevo en San Miguel de Allende, pero esta vez no como mesera uniformada, sino como invitada. La casa de doña Guadalupe, en el centro histórico, era una construcción colonial del siglo XVIII, con paredes gruesas de adobe pintadas de amarillo ocre y un patio central lleno de bugambilias y jacarandás. Una empleada la condujo a un estudio luminoso donde doña Guadalupe la esperaba tomando té. «Siéntate, por favor», dijo la mujer mayor con calidez genuina. «Te ofrezco té, café». «Té está bien, gracias», respondió Teresa, todavía procesando la surrealidad de la situación. Una vez que ambas tuvieron sus tazas, doña Guadalupe fue directa al punto. «He estado en los negocios durante 50 años, Teresa. ¿Puedo llamarte Teresa?». Al asentir de Teresa, continuó. «En ese tiempo he aprendido que el carácter de una persona se revela no en cómo manejan el éxito, sino cómo manejan la adversidad y las relaciones personales. Miguel Santibáñez es talentoso, pero su manejo de su matrimonio me preocupa profundamente». Teresa no estaba segura de qué decir, así que simplemente escuchó. «He decidido terminar mis contratos con él», declaró doña Guadalupe. «No de inmediato. Eso sería poco profesional, dado que hay proyectos en curso, pero no habrá trabajo futuro. No puedo, en buena conciencia,
seguir enriqueciendo a alguien que trata a las personas como escalones desechables. Señora Mendoza, yo no busco arruinar la carrera de Miguel, comenzó Teresa, pero la mujer mayor levantó una mano. Lo sé, por eso quiero hablar contigo. He investigado un poco sobre ti. Trabajabas en la tintorería de tu madre, ¿correcto? Sí, desde los 18 años. ¿Qué también conoces el negocio de servicios textiles para hoteles y restaurantes? Teresa parpadeó, sorprendida por el giro de la conversación. Bastante bien. Manejábamos contratos pequeños con algunos hoteles boutique y restaurantes locales. Mi madre siempre quiso expandirse, pero no teníamos el capital. Doña Guadalupe sonrió. Tengo 6 hoteles en Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro. Actualmente uso un servicio de lavandería industrial de Guadalajara, pero el servicio es inconsistente y caro. Estoy buscando un proveedor local, confiable, alguien en quien pueda confiar. Teresa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está ofreciéndome un contrato? Estoy ofreciéndote una oportunidad. Obviamente necesitarías establecer una empresa formal, tener el equipo adecuado, cumplir con ciertos estándares de calidad. Pero si estás dispuesta a hacer el trabajo, yo estoy dispuesta a ser tu primer cliente grande. Mis hoteles procesan aproximadamente 2 toneladas de ropa blanca semanalmente. Es un contrato de varios millones de pesos anuales. Teresa se quedó sin palabras. Su mente corría a 1000 por hora. Con el dinero del acuerdo de divorcio, podría rentar un local, comprar equipo industrial, contratar empleados. Era exactamente el tipo de expansión con la que su madre había soñado durante años. ¿Por qué yo?, preguntó Teresa finalmente. No me conoce realmente. Porque vi cómo manejaste una situación humillante con dignidad, respondió doña Guadalupe. Vi cómo no hiciste una escena en la boda de mi hija, a pesar de que habrías tenido todo el derecho. Y vi cómo, cuando tuviste poder de negociación, pediste respeto además de compensación financiera. Eso me dice que eres una persona de principios, y yo hago negocios con personas de principios. Teresa sintió lágrimas picar sus ojos, pero estas eran diferentes a las que había derramado en las últimas semanas. Estas eran lágrimas de gratitud y de posibilidad. No sé qué decir. Gracias. Sí, quiero hacerlo. Bien. Mi gerente de operaciones te contactará esta semana con los detalles. Tienes 3 meses para establecerte antes de que comience el contrato. ¿Te parece suficiente? Teresa pensó rápidamente. Tendría que encontrar un local, negociar el equipo, obtener permisos, contratar y entrenar personal. Sería apretado pero posible. Sí, puedo hacerlo. Cuando Teresa salió de la casa de doña Guadalupe, el cielo de San Miguel estaba increíblemente azul, sin una sola nube. Caminó por las calles empedradas del centro histórico, pasando galerías de arte y restaurantes elegantes, viendo la ciudad con nuevos ojos. Ya no era simplemente el lugar donde había sido humillada. Ahora era el lugar donde su nueva vida había comenzado. Llamó a su madre inmediatamente. Camila Ramírez, que había trabajado 60 horas semanales durante 30 años en su pequeña tintorería, lloró cuando Teresa le contó sobre el contrato. «Mija, ¿estás segura? Es mucha responsabilidad», dijo entre sollozos. «Estoy segura, mamá, y te necesito. Tú conoces este negocio mejor que nadie. Serías mi socia». Hubo una pausa larga. Luego, con voz temblorosa, «Tu padre estaría tan orgulloso». Las siguientes semanas fueron un caos glorioso. Teresa encontró un local industrial en las afueras de Querétaro, a medio camino entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende. Era un espacio enorme, que había sido una fábrica textil en los años 80, con techos altos y buena ventilación. Con la primera parte del dinero del acuerdo de divorcio, negoció un año de renta pagada por adelantado con opción a compra. Lucía, quien había estudiado administración de empresas pero no había encontrado buenos trabajos, se convirtió en su gerente de operaciones. Su madre dejó la vieja tintorería en manos de la prima que había trabajado ahí por años y se unió como directora de control de calidad. Contratar personal fue más difícil de lo esperado. Teresa se negó a simplemente buscar mano de obra barata. Quería empleados bien pagados, bien entrenados, que vieran esto como una carrera, no solo un trabajo temporal. Publicó anuncios enfatizando salarios competitivos, prestaciones legales completas y oportunidades de crecimiento. El equipo comenzó a llegar. Lavadoras industriales de Alemania,
secadoras de tambor gigantes, mesas de planchado con sistemas de vapor, estanterías de acero inoxidable. Ver el espacio vacío transformarse lentamente en una operación funcional era emocionante y aterrador a partes iguales. Un mes después del inicio de operaciones de prueba, Teresa recibió un mensaje de texto de un número que no había visto en semanas. Era Miguel. Vi que abriste un negocio. Felicidades. De verdad. Teresa miró el mensaje durante largo rato antes de responder simplemente. Gracias. No había más que decir. Ese capítulo estaba cerrado. La verdadera prueba llegó cuando el primer camión de ropa blanca sucia del Hotel Casa Mendoza en San Miguel de Allende llegó a su planta. Eran cientos de sábanas, toallas, manteles y uniformes que necesitaban ser procesados en 48 horas con los estándares más altos de limpieza y presentación. Teresa y su equipo trabajaron sin descanso durante 2 días. Cuando el camión regresó para recoger la ropa limpia, perfectamente doblada y empaquetada, Teresa sintió una satisfacción que nunca había experimentado trabajando para otros. Esto era suyo. Ella lo había construido y nadie podría quitárselo. 6 meses después de aquella humillante tarde en la boda, Teresa estaba de pie en su oficina recién amueblada, revisando los reportes financieros del trimestre. Servicios Textiles Ramírez no solo estaba cumpliendo con el contrato de Doña Guadalupe, sino que había añadido 3 clientes más. 2 restaurantes de alta cocina y un hospital privado en Querétaro. Las proyecciones mostraban que terminarían el año con ganancias sólidas y posibilidad de expansión. Su madre había florecido en su nuevo rol. Ya no tenía la espalda constantemente adolorida de inclinarse sobre tinas de lavado. Ahora supervisaba el control de calidad con un equipo de 5 personas, asegurando que cada pieza textil que salía de su planta cumpliera estándares impecables. Lucía resultó ser una administradora nata, manejando logística, cuentas y recursos humanos con eficiencia que sorprendió incluso a Teresa. Era viernes por la tarde cuando sonó el teléfono de la oficina con un número de San Miguel de Allende. Teresa contestó esperando una llamada de rutina del hotel. Señora Ramírez, habla Sofía Mendoza de Villar. La voz era joven, amable. Nos conocimos brevemente en mi boda, aunque usted trabajaba en el servicio ese día. Teresa recordó a la novia radiante en su vestido de encaje. Sí, señora de Villar, ¿en qué puedo ayudarle? Mi abuela me contó toda la historia, sobre usted y Miguel, sobre cómo terminaron conectando profesionalmente. Estoy inaugurando un hotel spa en Valle de Bravo el próximo año. Me gustaría que cotizara los servicios textiles para el proyecto. Después de esa llamada, Teresa se permitió un momento de reflexión. La ironía no se le escapaba. Había entrado al mundo de la familia Mendoza como mesera invisible, había sido tratada como inexistente por su propio esposo, y ahora era una proveedora de servicios solicitada por la misma familia. Esa noche, Teresa cerró la oficina tarde. Lucía y su madre ya se habían ido, y el personal de turno nocturno manejaba la operación de lavandería en el piso inferior. Teresa caminó por las instalaciones, escuchando el zumbido rítmico de las máquinas, viendo a los trabajadores moverse con eficiencia practicada. Cada uno de ellos tenía un buen salario, seguro médico, días de vacaciones. Varios eran madres solteras que antes trabajaban en condiciones precarias. Esto no era solo un negocio para Teresa. Era una declaración. Las personas importan, sin importar de dónde vengan. Su teléfono vibró con un mensaje. Para su sorpresa, era de Doña Guadalupe. Cena familiar mañana en San Miguel. Me gustaría que vinieras si estás libre, no como proveedora, sino como amiga. Teresa sonrió. Respondió que ahí estaría. El sábado por la tarde, mientras conducía su auto usado pero confiable hacia San Miguel de Allende, Teresa reflexionó sobre los últimos meses. El dolor de la traición de Miguel no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría del todo, pero había sido transformado en algo constructivo, algo que la impulsaba hacia adelante en lugar de mantenerla atrapada en el pasado. Había escuchado a través de conocidos mutuos que Miguel y Verónica habían terminado su relación. Aparentemente, Verónica no había tomado bien la revelación del matrimonio secreto, y la pérdida de los contratos Mendoza había causado tensión financiera que Miguel no manejó bien. Él seguía trabajando, pero su ascenso meteórico había sido frenado. Teresa no sintió satisfacción por esto,
solo una tristeza distante por cómo el miedo y la ambición habían destruido lo que pudo haber sido una vida diferente para ambos. La casa de doña Guadalupe estaba llena de vida esa tarde. Sofía estaba ahí con su esposo, junto con otros miembros de la familia extendida. Teresa fue recibida con abrazos genuinos, como si fuera una vieja amiga. Durante la cena, compartió la mesa con empresarios, artistas y profesionistas exitosos, pero nadie la hizo sentir menos que por su origen humilde. Doña Guadalupe había establecido el tono. Teresa era respetada no por a quién conocía o cuánto dinero tenía, sino por su carácter y su trabajo. Después de la cena, doña Guadalupe pidió a Teresa que la acompañara al jardín. Caminaron en silencio por un momento, escuchando el agua de la fuente y los grillos comenzando su sinfonía nocturna. ¿Sabes por qué te invité esta noche?, preguntó finalmente doña Guadalupe. ¿Para cenar?, respondió Teresa con una sonrisa. La mujer mayor rió. Bueno, sí, pero también porque quería que vieras algo. Mira a tu alrededor. Mi familia, mis amigos, las personas que están en esa casa. Algunos nacieron en riqueza, otros la construyeron. Algunos tienen doctorados, otros aprendieron en la vida, pero todos tienen algo en común: integridad. Eso es lo único que realmente importa al final del día. Teresa sintió un nudo en la garganta. Gracias. Por todo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Yo no creé tu éxito, Teresa. Solo abrí una puerta. Tú hiciste el trabajo duro, y seguirás haciéndolo. Doña Guadalupe hizo una pausa. Miguel me contactó la semana pasada. Quería saber si reconsideraría trabajar con él. Teresa sintió un destello de curiosidad. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no, que había quemado un puente que no podía ser reconstruido, pero también le dije que esperaba que hubiera aprendido algo de todo esto. Doña Guadalupe miró a Teresa con ojos sabios. Las personas pueden cambiar, pero solo si están dispuestas a enfrentar quiénes fueron realmente. Más tarde esa noche, mientras Teresa conducía de regreso a Querétaro, su teléfono sonó con un número que había guardado, pero esperaba no volver a ver. Miguel. Consideró no contestar. Luego, después de un momento, aceptó la llamada. Teresa, dijo Miguel, su voz sonando cansada. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesitaba decirte algo. ¿Qué? Que tenías razón. Sobre todo, me convertí en alguien que no reconozco cuando me miro al espejo. Perdí contratos, perdí a Verónica, perdí el respeto de personas que admiraba. Pero lo peor es que me perdí a mí mismo tratando de convertirme en alguien que pensé que debía ser. Teresa escuchó sin interrumpir. No sentía triunfo ni satisfacción, solo una tristeza tranquila por el tiempo y el amor desperdiciados. No estoy llamando para pedir otra oportunidad, continuó Miguel. Sé que eso es imposible. Solo quería que supieras que lo siento, de verdad, y que estoy orgulloso de lo que construiste. Lo mereces. Gracias por decir eso, respondió Teresa finalmente. Te deseo lo mejor, Miguel, de verdad. Después de colgar, Teresa se quedó sentada en su auto estacionado en el arcén de la carretera, mirando las luces de Querétaro brillando en el valle abajo. Sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba completamente. El perdón no significaba olvidar o excusar lo que Miguel había hecho. Significaba soltar el peso de la amargura que no servía más que para frenarla. 6 meses después, Servicios Textiles Ramírez había crecido a 25 empleados de tiempo completo y estaba procesando contratos en 4 estados. Teresa había comprado el edificio donde operaban y estaba planeando una segunda ubicación en Oaxaca. Su madre, por primera vez en 30 años, había tomado vacaciones de 2 semanas y visitado a familiares en Michoacán. Lucía había sido ascendida a directora de operaciones con un salario que le permitió comprar su primer auto nuevo. Una tarde de primavera, Teresa recibió una carta formal. Era de Miguel, pero no lo que esperaba. Era una disculpa escrita a mano, de 3 páginas, detallando cómo su ambición lo había cegado, cómo había traicionado sus propios valores y cómo estaba trabajando con un terapeuta para entender por qué había tomado las decisiones que tomó. No pedía nada. Solo ofrecía transparencia y responsabilidad. Teresa guardó la carta en un cajón de su escritorio. Tal vez algún día la releería, tal vez no. Por ahora, tenía un negocio que dirigir, empleados que dependían de ella y un futuro que construir. El siguiente fin de semana, doña Guadalupe organizó una pequeña ceremonia para inaugurar oficialmente
el Hotel Spa de Sofía en Valle de Bravo. Teresa fue invitada no solo como proveedora, sino como parte del círculo íntimo de amistades de la familia. Durante el evento, mientras observaba las toallas con el logo del hotel perfectamente dobladas en el spa, diseñadas y procesadas por su empresa, sintió un orgullo profundo que no tenía nada que ver con venganza o validación externa. Había construido esto, no por despecho ni para demostrarle nada a Miguel. Lo había construido porque descubrió que tenía la capacidad, la determinación y el carácter para hacerlo. Miguel no le había dado nada excepto una dolorosa lección sobre el valor de conocerse a una misma y nunca comprometer ese conocimiento por la aprobación de otros.